Vamos a leer como tenemos por costumbre. Lo vamos a hacer en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Hay una cosa que tenemos que hacer en nuestra vida y que a veces nos cuesta. Estamos acostumbrados a vivir una vida a veces religiosa. Y a veces esa religión, o esa vida religiosa, viene por costumbres, por hábitos, por tradiciones, por cultura, por familia. Y hay momentos en los cuales nosotros tenemos que salir un poco de ese círculo, porque no es un motivo para que nosotros experimentemos el Evangelio. Antes, de hecho, en algunos lugares se sigue haciendo, pero antes era común que los matrimonios fueran por, ¿cómo se llama? Que se organizaban anteriormente. No, tú no te casabas con quien querías, tú te casabas con quien tenías que casarte. Perdón. Y tú no llegabas y elegías a tu pareja. Era lo que de alguna forma le beneficiaba a tu familia. Las mujeres eran intercambiadas prácticamente como una mercancía. Y esto a día de hoy sigue ocurriendo en muchos lugares. De hecho, en España mismo ocurre en el pueblo gitano, como no siempre uno se casa por amor o por convencimiento, sino que es lo que conviene, lo que es bueno y lo que, bueno, pues hay que hacer. Y así se tratan, y se trataban antes a las personas. Los esposos tenían que dar dinero, las mujeres tenían que corresponder con una serie de estándares, de capacidades, ¿no? Y así es como se hacía. Pero esas son las tradiciones que siguen al mundo, ¿no? Nosotros hoy en día nos casamos normalmente por amor, por convencimiento propio, ¿verdad? Y en la vida del Evangelio tiene que ser igual. Nosotros no tenemos que, bueno, ser cristianos porque es que nuestros papás lo eran, o mi mamá lo era, o me han llevado a la iglesia desde pequeñito, o es que pues la tradición pues es que me ha llevado a ser cristiano, o es lo que siempre he hecho, sino que nosotros, nuestra vida de fe tiene que ser una vida de convencimiento personal. Y es la palabra que yo traigo hoy, es la palabra de personalizar, ¿vale? Es ese concepto. Tenemos que personalizar, hacer nuestra la fe, y tiene que ser nuestra, no la religión o la tradición o la costumbre, sino la fe en el Evangelio y en la obra de Jesucristo. Vamos a leer lo que teníamos ya preparado, Primera de Juan, capítulo 4, 9 y 10, que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dos versículos muy representativos que podéis anotar, podéis subrayar en vuestras Biblias y que podemos memorizar. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que todo el comienzo, el origen, es que Dios nos amó a nosotros primero. Es decir, todo comienza y todo nace en la obra de Dios, que en su amor, viendo como nosotros estábamos, como dice su palabra, muertos en delitos y pecados, nos quiso sacar de ahí para que a través de la obra en Cristo limpiar nuestros pecados. ¿Cómo tenemos que empezar? Primero yo tengo que personalizar la palabra de Dios en mi vida. Y para eso tengo que ver cuál es mi condición. O, mejor dicho, cuál era nuestra condición, porque nosotros todos aquí hemos aceptado el regalo y hemos aceptado la obra de Jesucristo. ¿Cuál era la condición en la que nosotros estábamos? Como hemos dicho, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo en el libro de Romanos. También nos dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es la muerte. Y nos dice que no hay justo ni aun uno porque todos hemos pecado.
Cuando nosotros colocamos estos versículos, nos damos cuenta de que no tenemos forma para escaparnos de ello. Además, si nos creemos que somos capaces y somos muy buenos y podemos hacer muy bien las cosas, está también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 para recordarnos que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por gracia. Es decir, no hay forma, fórmula o persona capaz de salir del problema del pecado. Y por lo tanto, no hay persona capaz de escapar de la muerte en la que nosotros tenemos que estar. Solamente es a través de la obra en Jesucristo. Y es lo que estamos viendo aquí en Primera de Juan. ¿Qué nos está diciendo? No es que vosotros hayáis amado a Dios y por eso Dios os va a salvar. No es que vuestro amor a Dios o a lo que tú consideras que es Dios te va a hacer justo. Es que como Dios te amó primero, ya te ha dado la respuesta. Y la respuesta no es ahora ni fue hace 2000 años. Es que esta respuesta y este amor de Dios al mundo es desde el comienzo. Desde Génesis ya vemos cómo Dios amaba al ser humano, cómo Dios lo creó de una forma especial a su imagen y semejanza. Versículos 27 y 28 del primer capítulo de Génesis. Cómo Dios los coloca en esa posición tan importante donde tenían que gobernar y disfrutar de todo lo que había en la tierra. Y Dios le da ese espíritu de vida al ser humano, capítulo 2, versículo 7. Es decir, somos una creación especial y aunque nosotros hemos pecado y hemos caído, capítulo 3, versículos del 1 al 10, vemos cómo Dios nos da la respuesta. No os preocupéis porque yo enviaré a esa simiente de la mujer que va a pisar la cabeza de Satanás. Esta es nuestra respuesta. Yo puedo estar en equivocaciones, yo puedo estar en errores, yo puedo estar metiendo la pata, yo puedo estar haciendo cosas que no debería hacer, pero todo ese problema que a mí me tendría separado de Dios, lo rompe la obra de Jesucristo que nace del amor de Dios. Cuando digo personalizar, es que yo no tengo que hablar de la humanidad en términos generales o en tercera persona, tengo que pensar en primera persona. Yo soy una creación de Dios, yo soy un ser pecador, yo soy un ser que cometo errores, que he vivido mi vida separado de Dios y por lo tanto yo estaba destinado a morir eternamente. Sin embargo, por mí, Jesucristo murió en la cruz. Por mí, Jesucristo entregó su vida para que yo ahora tenga vida en abundancia, como dice la parábola del redil. Dios me amó tanto, tanto, que me dio el mayor regalo, y es la salvación gratis. Fíjate cómo nos conoce Dios, que nos tiene que dar la salvación gratis, porque sabe que si no fuese gratis, no la podríamos recibir. Y es lo que nosotros tenemos que experimentar, que Dios me ama tanto a mí, con mis nombres y apellidos, por eso Dios dice que nos conoce desde la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. Dios me ama tanto a mí, con mi nombre y apellidos, cada uno que ponga los suyos, que Jesucristo lo ha hecho en mi nombre. Y ahí en esa cruz está escrito mi nombre. Por eso Jesucristo murió, para que yo ahora pueda solucionar ese problema. Cuando digo que personalicemos la palabra y el pacto de Dios, yo tengo que comenzar con esa respuesta. No estamos hablando en tercera persona, no estamos hablando para otros. Estamos hablando de algo que yo tengo que personalizar en mi vida. Es la obra de Jesucristo en mí. Juan 19:30 nos dice, consumado es. Si leemos otras versiones, lo va a decir, todo ya está hecho. La obra toda ya se ha realizado. ¿Cuál es? La de pisar la cabeza de la serpiente. En el momento en el que Jesucristo muere, mis pecados van con Él. Por lo tanto, mi culpa también va con Él. Por lo tanto, mi destino de morir también va en la cruz. Y cuando Jesucristo resucita, es también la señal que yo tengo
en mi vida, yo también resucito con Él. Yo soy esa nueva criatura. ¿Por qué nos bautizamos? No porque es una tradición, porque siempre se ha hecho así, porque mi familia... El bautismo es una señal, es una ordenanza y de alguna forma es una metáfora de lo que ha sucedido en mi vida. Yo soy alguien que aun estando en ese momento muerto en mis delitos y pecados, ahora yo estoy vivo a través de la obra en Cristo. Por lo tanto, soy esa nueva criatura que nos dice 2 Corintios 5:17 y por lo tanto nazco de nuevo. ¿Nazco de nuevo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Espiritualmente. Y esta es mi respuesta. Primera de Juan 3:8, ¿qué es lo que dice? Que Jesucristo vino para deshacer las obras del enemigo. Todo aquello que me quiere mantener en ese lugar de separado de Dios, todo aquello que me quiere mantener fuera de la gracia de Jesucristo, ya está pisado por la obra de Jesucristo. Es esa serpiente que me quiere asustar, pero que Jesucristo pisó con esa cruz. Génesis 3:15, recordemos esa palabra. Y Dios me ha librado de ese problema que nadie puede solucionar. Nadie puede solucionar este problema. A los que les guste la política, ¿qué político puede solucionar el problema espiritual del ser humano? ¿Algún político puede hacer algo tan grande que pueda restaurar y renovar todo el mundo? ¿Algún personaje que se levante, no en la política, sino a lo mejor con una ideología, un movimiento social, un movimiento intelectual, un movimiento religioso? Es la respuesta perfecta que Dios hizo, un regalo para que nosotros, siendo tan torpes y tan incapaces, no dependamos de nosotros, sino que únicamente dependamos de la obra de Jesucristo, abrir nuestro corazón para que Él pueda llegar en nuestra vida. Tengo que personalizar el Evangelio y tengo que llegar a la conclusión de que, como dice Juan 1:12, y tenemos que ir repitiendo estos versículos para que se graben en nuestro corazón, en nuestra mente, Juan 1:12 nos dice que yo, en el momento en el que acepto el nombre de Jesucristo y le acepto a Él, yo ya soy un hijo de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Bueno, los que aceptan y los que creen en su nombre. No, yo, con mi nombre y apellidos, que creo en el nombre en la obra de Jesucristo, que la acepto, yo soy un hijo de Dios. ¿Y qué pasa con los demás? Bueno, los demás, ese es el problema de los demás. Pero yo primero personalizo mi vida y personalizo el Evangelio en mí y tengo clara cuál es mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? No porque soy bueno y lo merezco. No porque soy bueno y lo merezco, sino porque yo creo en el nombre de Jesucristo y acepto ese amor que Dios ha depositado en nosotros, entregando a Jesucristo, que es su Hijo. Es esta obra. Gálatas 2:20. ¿Qué es lo que dice? Estamos juntamente crucificados con Cristo. Y ahora ya no vivimos nosotros, sino que Él es quien vive en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tienes que preocuparte por vivir tu vida conforme a tus criterios. Tú ya has muerto en esa cruz, eres una nueva criatura, sigue el criterio del Evangelio y de Dios. No, es que tengo que trazar un plan para mi vida. Los jóvenes piensan que tengo que estudiar, los adultos, tener que cambiar de trabajo en esto, lo otro, mi negocio, que no hago, que dejo de hacer. Pero ¿cuál es la gracia? Que tú ya no vives, que vive Cristo en ti, por lo tanto, déjate guiar por el Espíritu Santo y disfruta de que ahora tu papá Dios tiene control de tu vida. Qué paz y qué tranquilidad, ¿verdad? Ya no vives tú, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir? Ya no es tu deseo o tus apetencias. No tienes que vivir dejándote guiar por lo que te nace de dentro, por lo que te apetece o se te ocurre. Es que ahora mismo tienes un propósito perfecto para tu vida. Ese propósito que tienes en tu vida, ¿cuál es? Seguir el plan de Dios y cumplir con sus deseos. ¿Cuáles son sus deseos? Pues sus deseos son que, primero, aceptando el amor de Dios en mi vida, como dice su palabra, yo pueda amar a otros.
Versículo 11 de primera de Juan, capítulo 4. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros dice que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué yo puedo amar a los demás? Porque el amor de Dios está en mi vida. Cuando yo empiezo a personalizar esta palabra y empiezo a disfrutarla, ¿qué llega? El amor de Dios a mi vida. Cuando yo de verdad me convierto en ese hijo de Jesucristo, en ese hijo de Dios a través de la obra de Jesucristo, y yo me di cuenta de quién era y quién soy, y empiezo ya a ver y experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para mí, en medio de las dificultades y problemas y desafíos que va a haber en mi vida, pero yo vivo con ese agradecimiento, ¿qué hago? Empiezo a amar a los demás. Empiezo a amar a los demás. Porque me di cuenta que yo que ahora que tengo todas las respuestas y todo el amor de Dios en mi vida, hay personas que no lo tienen. Que cuando viene un problema, un desafío en mi vida, yo puedo aferrarme a este pacto y decir, Señor, yo soy tu hijo, tú eres mi padre, tú te vas a encargar de todo, te lo dejo todo a ti. Pero la gente que vive a mi lado no vive con esta respuesta y sufre, lo pasa mal y vive en temor. Y a veces la gente me habla mal, me trata mal. ¿Por qué? Porque viven en estos problemas. Porque no son hijos de Dios, porque no tienen esta respuesta, porque el amor de Dios no está en su corazón. ¿Qué es lo que yo hago? Amarles. Señor, yo entiendo por qué ocurren estas cosas, entiendo por qué la gente me daña, entiendo por qué la gente a veces me trata mal. Porque necesitan el amor de Dios en su vida. No, pero si Él es cristiano. Pero no todos los cristianos tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Por eso es importante. Vamos a dejar la tradición, vamos a dejar las costumbres, vamos a dejar esas cosas que son de plástico, que no son reales, y vamos a personalizar el Evangelio de Dios en nuestra vida, es decir, el mensaje de Jesucristo y lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso yo puedo amar a los demás, cuando yo personalizo, es decir, pongo mi nombre y apellidos en este mensaje del Evangelio y lo experimento en mi propia vida. En segundo lugar, yo tengo una bendición enorme que tengo también que personalizar. Y cuando leemos Hechos capítulo 1, versículo 3, se nos dibuja un panorama y una circunstancia. El Señor, que había muerto, resucita y se presenta a sus discípulos, los congrega en ese monte de los olivos y dice que durante 40 días se les está apareciendo hablándoles sobre el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos, no? Pues encontramos en los evangelios, y los podéis leer tranquilamente, de hecho, qué mejores libros que los evangelios que nos hablan de Jesucristo. Y vemos cómo constantemente Dios está hablando a la gente sobre el reino de los cielos, ¿no? Ese poder del trono que llega a la tierra representado por Jesucristo. Y vemos en Mateo capítulo 5 las parábolas del reino. Y vemos esa bendición y esa respuesta espiritual frente a ese querer demostrar y querer hacer ver y querer engañar a la gente con lo que es superficial y con lo que no tiene valor. Y vemos cómo cuando Jesús envía a 70 discípulos de dos en dos, ¿qué les dice? Tenéis poder, tenéis autoridad y tenéis un mensaje. ¿Cuál? El reino de los cielos ha llegado. Y llegamos ahí, a ese lugar que es el Monte de los Olivos, muy cerquita de Jerusalén, donde Jesús les está dando este mensaje, el de establecer el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es mi respaldo. Es mi respaldo. ¿Por qué tenemos que personalizar esto? Porque yo soy ciudadano del reino de los cielos. Es lo que me habla el apóstol Pablo en Gálatas. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Mi ciudadanía es celestial, es de ese reino. ¿Por qué? Porque tu Padre es Dios. Esta es mi respuesta. ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Pues cuando yo estoy en el mundo, Filipenses 3:20, por ejemplo, podemos anotar ese versículo, Filipenses 3:20, nos habla de que esa es mi ciudadanía. Y por lo tanto, el respaldo que yo tengo
en mi día a día, en mis circunstancias, en mis problemas, en mis crisis, en mis trabajos, estudios, con mi familia, ¿cuál es mi respaldo? Es el poder de Dios. Cuando yo tengo un problema, no estoy solo en el problema. Dios está conmigo en medio del problema y lo que quiere es que yo encuentre la respuesta que yo necesito en medio de ese problema o en medio de esa crisis. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que yo a través de las circunstancias pueda disfrutar que Él está conmigo y yo pueda así renovar y restaurar mi vida. Que hoy lo hablaba con la hermana Paula, ¿no? Cómo los problemas y las circunstancias complicadas nos ayudan a nosotros a poder darnos cuenta de que lo único que necesitamos es experimentar ese respaldo, porque nosotros no podemos. ¿Cómo podemos entender esto? Cuando yo envío a mi hija a que vaya a hacer algo, mi hija sabe que si tiene un problema, ¿a quién va a acudir? A papá. ¿Y quién va en su auxilio? Va a papá. Grande, capaz, fuerte, inteligente, y cualquier problema que tenga mi hija, yo lo voy a solucionar. Mi hija, ahora que es pequeñita, tiene una fe ciega en mí. Y cuando mi hija tiene un problema, sabe perfectamente que yo lo voy a solucionar. No importa si es que un muñeco se le ha roto, si es que una prenda de ropa se le ha descosido, si es que se le ha perdido algo, sabe que su papá se lo va a solucionar. Y por eso ella está tranquila. Cuando mi hijo se cae y se hace daño, ¿qué es lo que sabe? Sabe que su mamá va a ir y si él está triste y necesita ayuda, su mamá le va a coger en brazos, le va a dar un abrazo tan grande que se le va a olvidar el problema que tiene. Esto nosotros lo podemos explicar a través de la ciencia con esas hormonas que tenemos entre nosotros, ¿no? Y que esa dopamina crece y explota cuando una madre abraza a un niño. Por eso los niños prefieren el abrazo de la mamá en estos momentos y luego prefieren jugar con papá, porque así es como funcionan nuestras conexiones cerebrales y cómo funciona nuestro cuerpo. Mi hija, y voy al grano, tiene una fe ciega en su padre, que soy yo. Ahora, cuando mi hija crezca, se dará cuenta de que yo no soy ni tan listo, ni tan fuerte, ni tan capaz. Pero para ella yo soy lo más. Y por eso ella no tiene miedo de nada. Puede hacer cualquier cosa porque sabe que su papá está ahí. Nosotros somos como esa niña, como mi hija. Estamos en el mundo, un mundo difícil, complicado, estamos solos. Pero tenemos esa certeza de que Dios está con nosotros. Y de que al final las circunstancias se resolverán y Dios nos dará la respuesta. Eso es lo que tengo que personalizar. ¿Qué es? Mi Dios está conmigo. El poder del trono está conmigo. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Por lo tanto, tengo toda respuesta y tengo todo poder. Si tú oras con esto todos los días, esto va a enraizar en tu corazón y esto lo vas a empezar a disfrutar. Cuando tú oras por ello, tú lo estás personalizando. Señor, no solamente creo en los versículos y los repito y estos, no, es que estos versículos están para mí. Filipenses 3:20, la ciudadanía del reino de los cielos, que es mi identidad. Mateo 6:33, ¿qué es lo que nos dice? No te preocupes por la comida, no te preocupes por la ropa, no te preocupes por las cosas materiales, que es lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Hijo, no te preocupes que yo este mediodía te voy a tener preparada la comida. Hija, no te preocupes que si tú necesitas una prenda de ropa, yo te la voy a conseguir. Hijo, si tienes un problema, no te preocupes, que aquí estoy yo. Ahora, ¿en qué nos tenemos que preocupar nosotros? Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca y concéntrate primero en ese mensaje que Dios nos dio, en esa ciudadanía del reino de los cielos, y que en ese reino celestial se establezca en la tierra a través de la proclamación del Evangelio que tiene que ser hecho por uno mismo.
Personaliza esa respuesta. Sé como ese trabajador que va a gastos pagados a un lugar. Sé como aquel enviado que ya tiene todo preparado. Tienes preparado el billete de avión, tienes preparado el hotel, tienes preparadas las dietas. Sé como aquel niño que no se preocupa de nada, simplemente disfruta de que su papá está a su lado y le ayuda en todas las cosas. Cuando yo personalizo esto y tengo esta seguridad, puedo con todas las cosas. ¿Pero qué tengo que hacer? Colocar mi nombre y mis apellidos aquí. Mi nombre y mis apellidos. En tercer lugar, y con esto ya terminamos, tengo que recibir la llenura del Espíritu Santo. Tengo que recibirla. Hechos 1:8 nos dice, vais a ser mis testigos. No es una pregunta, no es un consejo, ni tampoco es una sugerencia. Es una seguridad. Vosotros vais a ser testigos míos de mi obra, de mi mensaje, perdón, de mi labor, es hablando de Jesucristo, vais a ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Vale, Señor, lo creemos. Y aquí ponemos nuestro nombre y apellidos. Tú, Jonathan García, pongo el mío, cada uno que ponga el suyo, tú vas a ser mi testigo hasta el último de la tierra, seguro. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Cuando recibas la llenura del Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios llegue a vosotros. Es lo que nos dice Hechos 1:8. Leedlo, meditad en ello y aprenderos este versículo de memoria porque es importante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Personalizar esta labor. Si el Espíritu de Dios llega a mi vida y me da poder, ¿qué es lo que no voy a poder hacer en mi vida? Si el Espíritu de Dios es el mismo que le dio poder a Sansón para acabar con ejércitos de filisteos, ¿qué no voy a poder hacer yo? Si el Espíritu de Dios llegaba a la mente y al corazón y al espíritu de Saúl a través de la música que tocaba David y le daba sanidad en sus problemas, ¿qué no va a poder hacer en mi vida? Si el Espíritu de Dios llegó a esos sencillos y humildes, la mayoría galileos, es decir, gente de pueblo, gente sin ningún tipo de valor, y se levantaron y conquistaron el mundo a través de la predicación del Evangelio, ¿qué Dios no va a poder hacer conmigo? Esa es la pregunta. La respuesta es nada. Todo lo podemos hacer si tenemos el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y mora en nosotros, el Espíritu de Dios pasa a morar también en nosotros. Esa es nuestra respuesta. Nosotros nos convertimos, como dice la palabra, en templos del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu de Dios que está con nosotros todos los días. Es la promesa de Jesucristo. Juan 14, podemos leer ese capítulo y vamos a encontrar versículos 16, 17, 26, 27, cómo es la promesa de Jesucristo. Va a llegar a vosotros el Espíritu Santo. Os voy a enviar ese Consolador que va a estar con vosotros y muchas cosas que vamos a leer en ese capítulo que podéis leer tranquilamente en casa. Si es la promesa que Dios tiene para mi vida, eso tenemos que tener fe y seguridad en ello. No puede haber duda en ello. No es que no tengo al Espíritu, es que si lo tengo, es que no está, es que si está, es que como no hablo en lenguas o como no hago esto, como no hablo lo otro, es que ya está la obra en nosotros. Ya está el Espíritu. Ya está el Espíritu. No tienes que esperar nada. Ay, es que yo hablo en lenguas. Muy bien, yo no. También, no importa. Porque como dice la palabra, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da talentos y capacidades conforme Dios nos quiere dar. Es decir, Dios nos da el poder y nos dará los talentos y las capacidades para que los utilicemos para ser sus testigos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como venimos diciendo desde el principio, tienes que personalizar este mensaje. Señor, yo voy a ser testigo, es decir, yo voy a ser una persona que testifique a través de su propia vida y de sus acciones y de sus experiencias que yo soy un hijo tuyo a través de la obra de Jesucristo. Bien, y yo además quiero transmitir este mensaje, pero como yo no puedo y soy pequeño y soy débil,
necesito el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo vamos a personalizar? Por la mañana y por la noche, media hora, 20 minutos, 15, 10 aunque sea, 5 minutos después de levantarte, ora. Ora. Concéntrate y medita en estos 3 puntos. Señor, yo soy salvo a través de la obra de Jesucristo, profeta, sacerdote y rey, que me libró del problema del pecado, me llevó otra vez a estar con Dios y destruye las obras del enemigo a mi alrededor. Señor, yo soy ciudadano del reino de los cielos y mi respaldo es el trono celestial. Por lo tanto, yo creo en que siendo ciudadano del reino de los cielos, tengo ese Dios que está conmigo en todo momento y con todo poder. ¿Y luego qué tengo que hacer? Oro, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que yo hoy tenga el poder, tenga la sabiduría, tenga la templanza, yo pueda ver a las personas desde la realidad y no conforme mi propia capacidad. Señor, yo no llego, no soy capaz, pero a través del poder del Espíritu Santo yo podré hacer tu obra. Si yo tengo esta oración desde la mañana y luego tengo esta oración, como digo, aunque sean 5 minutos antes de dormir, mi vida va a cambiar. Porque lo que hará es que se va a grabar en nosotros. Y esto ya no es solamente mi locura o lo que nosotros podamos pensar, es que los médicos, los investigadores dicen, y podéis buscarlo, vais a encontrar, lo que hacemos la media hora después de levantarnos y la media hora antes de dormir, es decir, la media hora antes y después de dormir, es importantísima para nosotros, se graba en nosotros. ¿Qué es lo que te suelen decir? La media hora o el rato o el tiempo, las horas incluso, cuando tú te levantas, son en las que mejor puedes adquirir conocimientos, y esto es para los estudiantes. Si yo me levanto orando con este pacto, va a haber respuesta en mi vida. No porque Dios venga, sino porque la realidad que ya hay en mí va a tomar lugar en mi vida. Y lo que tengo que hacer es personalizarlo. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo para que personalicéis, meditéis y oréis en la obra de Jesucristo en vuestra vida. Para que personalicéis, oréis y creáis en ese reino de los cielos que ya está detrás vuestro como vuestro respaldo. Y también para que hagáis lo mismo con esta obra del Espíritu Santo. Orad y luego también escuchad música, escuchad predicación, escuchad la palabra, iros a un lugar alejado, cerraros en vuestro cuarto, salid a pasear por el campo, por la playa, o lo que tengáis a vuestro alrededor. Haced lo que tengáis que hacer para poder disfrutar de esta llenura del Espíritu Santo. Lo que a vosotros os ayude, hacedlo. Pero no dejéis pasar esa respuesta. Y quedémonos con estas 3 personalizaciones. Es decir, personalizad estos 3 aspectos en vuestra vida que al final, si os habéis dado cuenta, es la obra del Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Amén. Oramos en el nombre de Jesucristo para que realidad, tu realidad del Dios Trino que obras de esta forma misteriosa, pero poderosa y perfecta a través de nuestra vida, pueda ser una realidad en nuestro día a día, que podamos ser cada día y profundizar más en esa obra de Jesucristo que lo consumó todo en la cruz, que podamos tener clara nuestra ciudadanía que es celestial, por cuanto tú, Dios nuestro, a través del trono celestial, nos respaldas todos los días de nuestra vida. Y Señor y Padre, que podamos experimentar y ver esa obra del Espíritu Santo que mora en nosotros y podamos dejarle ese hueco en nuestra vida para que más y más podamos hacer en tu nombre, por tu gracia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.